El tren va a ser... Para mí significa muchos cambios. Mujer maya. Yo dije, no, pues la Pero ¿por qué me economía rápida y drástica. No va a haber vuelta la atrás. historia me absolverá. Nadie se está dando cuenta. 600 pesos División, frustración. Soy parte de la Es mi identidad territorio. cultural de mi pueblo. Una visión más amplia. Yo creo que debería ahora es ese restaurante y no Hacerle una un corte visión más más de amplia de lo que seguir puede llegar a fragmentando, ser, sí, no solo en cercenando presente, el sino territorio. futuro. Parece que nuestras voces no se escuchan. En México hay una multiplicación, diversificación y expansión de megaproyectos. El denominado Tren Maya es uno que ha sido considerado como proyecto prioritario del gobierno federal en el sexenio del 2018 al 2024. Este se ha presentado oficialmente como un proyecto para el reordenamiento territorial y desarrollo turístico y económico que abarca los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Pero esa es propaganda. Lo que no ha habido y aún no hay respecto al Tren Maya es información mínima que permita entender realmente quién hace el proyecto, en qué consiste y qué consecuencias tendrá para las personas, grupos, pueblos y comunidades que habitan y transitan los territorios en los que se realiza. Y lo que se dijo respecto al megaproyecto ha cambiado. Se ha modificado la ubicación, la longitud, los trazos, los tramos, la tecnología, quién lo planea y quién lo realiza, y los costos que en algún momento llegaron a difundirse. Este es un proyecto paradigmático, pero no por ser la obra pública más grande del mundo, como lo ha dicho en varias ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino porque las autoridades, tanto del Ejecutivo como de los gobiernos estatales y municipales, del Congreso de la Unión y del Poder Judicial, las empresas, tanto privadas como públicas, mexicanas y extranjeras, y las instituciones financieras que han estado involucradas en la decisión y en la realización de este megaproyecto han cometido con sus actos y omisiones posibles violaciones, algunas graves, a los derechos humanos individuales y colectivos. La decisión de si se hace, si no se hace o cómo se hace un proyecto no pueden tomarla únicamente quienes tienen poder político, poder económico o la propiedad de la tierra. Quienes viven en los territorios tienen el derecho de decidir sobre esos territorios. La toma de decisiones debe darse con la participación informada de todas, todos y todes quienes pueden ser afectados o estar interesados en dichos proyectos. El nombre puede ser un poco engañoso, ¿no? En algunas ocasiones, pero al menos desde mi identidad maya yo no podría considerar nada de lo que viene con ese tren como maya realmente. No puedes decir que tienes respeto por la selva maya cuando estás arrasando con ella. En las decisiones sobre el territorio debe incluirse a quienes tienen derechos, impactos y riesgos específicos y diferenciados en el contexto de los megaproyectos. Entre esas personas y grupos están les jóvenes. Sus voces, opiniones y visiones han sido constantemente excluidas de la discusión y decisiones públicas. Por eso, en este episodio nos centramos en las experiencias y vivencias de personas jóvenes o que caminan con jóvenes que comparten perspectivas con coincidencias y divergencias, que amplían, profundizan y complejizan el entendimiento sobre los cambios que este proyecto ya provocó y va a provocar en la vida de quienes habitan y transitan lo que problemáticamente en términos geográficos e identitarios se nombra como el sureste de México. Para mí, el Tren Maya significa un megaproyecto que sobrepasa las peticiones de la comunidad indígena y maya y no se está queriendo respetar o visibilizar lo que ellos quieren y simplemente se está tomando más en cuenta las ganancias o los egos políticos. Para mí, pues significa peligro. Pues significan varias cosas. Desinformación, división en la comunidad, significa también despojo de algún modo, significa más división social en cuestión como de riqueza económica,
significa violencia también, aumento de violencia, significa seguir apostando por niveles y por modelos también, ¿no? de consumo, de explotación de la tierra, que han traído muchos problemas como para nuestra zona, para nuestro territorio. Yo no me creo esta cantaleta que tiene mucho el gobierno de turno de que el tren va a ser la bomba del progreso y que va a traer la economía a la península y todo eso. Espero equivocarme porque la verdad no me gusta ser tan pesimista, pero veo a la península como un territorio de lavado, no como uno de inversión. Para mí este tren es un proyecto sin futuro, es un proyecto que jamás va a despegar, que a lo mejor esté funcionando, pero no va a funcionar al porcentaje que ellos nos están diciendo, no va a funcionar en la magnitud que debería tener, pero sí se va a fregar completamente como si funcionara al 100%. Todo el medio ambiente, todas las hectáreas de bosque talado, todos los animales muertos, todos los cenotes destruidos. Son muchos los sentimientos que vienen a mí cuando pienso en ese tren, porque siento mucha frustración, mucha tristeza, mucho enojo, y para mí representa un gran cambio, o sea, un cambio del cual no va a haber vuelta atrás, ¿no? Una destrucción que no va a haber vuelta atrás, que ya está sucediendo. Para mí significa muchos cambios. No solamente lo que va a pasar a nivel ambiental, sino también sociales, ¿no? El futuro lo dirá todo, ¿no? El tiempo será quien se encargue de al final darnos las respuestas a las dudas que todos tenemos en este momento de funcionará o no funcionará. Yo sé que los puristas dirán que están las carreteras y tal, pero bueno, siempre hacerlo en corte más es seguir fragmentando, es decir, seguir cercenando el territorio. Para mí el mal llamado Tren Maya es lo peor que le ha pasado a la península, al menos en este siglo. Creo que es un proyecto que se disfraza de este desarrollo rapaz capitalista que pretende reorganizar todo el territorio y que no le importan los derechos humanos, pero en realidad no le importan las personas ni los seres que habitan en este territorio. Yo soy Sujaila Basbás y esto es Archipiélago, un podcast donde cada historia es una isla y cada isla es una posible estrategia, un curso de acción para defender los derechos y territorios en México. En este episodio aprenderemos de las voces de 6 personas jóvenes habitantes de diferentes territorios de la península de Yucatán. Aunque no conoceremos sus nombres por razones de seguridad, con ellas y ellos recorreremos la isla de exigencia a autoridades, empresas e instituciones financieras del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos. Porque quienes deciden, quienes hacen y quienes financian los proyectos tienen obligaciones y responsabilidades respecto a la participación informada, que han incumplido incluso con aquellas personas que enfrentarán las más graves consecuencias del mal llamado Tren Maya sobre sus derechos a lo largo de su vida. Tengo 22 años, soy originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Actualmente resido en Mérida, Yucatán, y pues me dedico únicamente en esta etapa de mi vida a terminar la licenciatura en biología. Yo soy una mujer joven. Me considero una experta en temas ambientales, pues el lugar en el que vivo sería Xpujil, Campeche, es mi territorio. Soy un hombre que se ve blanco pero se considera mestizo, de clase media, en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la que nací y en la que habito. Y también cuando trabajo en comunidades, en general trabajo con entre 15 y 16 a 25, algunas veces un poco más jóvenes, algunas veces un poco más grandes, pero con este rango de juventud complejo, que no sabemos dónde empieza y dónde termina. Me dedico a ser docente a nivel universitario, pero también soy defensor de derechos humanos. Yo soy una persona joven de 28 años, de piel morena, que vive en la ciudad y puerto de Progreso, en Yucatán. Actualmente soy pasante en la licenciatura de Derecho y también trabajo.
y me describo como una persona que le gusta estar activa dentro de su comunidad, participar y saber las cosas que acontecen alrededor. Yo soy una persona no binaria, nacida aquí en el estado, muy bellísimo estado de Campeche. Me gusta pensar que pues soy parte de la identidad cultural de mi pueblo, en lo que cabe. Estoy viviendo en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, soy una mujer maya de Quintana Roo y tengo 28 años. Siento que mi territorio es aquel en donde me desenvuelvo y me siento parte de. Y actualmente estando en el estado de Yucatán, las situaciones que pasan en este territorio, en este espacio, también me afectan ya de manera más directa, entonces también soy parte de este territorio, ¿no? Mi ciudad natal, que es San Cristóbal de las Casas, ese lugar es como a veces siento un poco mágico porque huele a humedad, como que si el aire tuviera como pequeñas partículas de agua y entonces huele como una brisa fresca todo el tiempo. Mi territorio, Xpujil, yo diría que no es ni una ciudad ni es campo. Se escuchan muchos pájaros, en las tardes todavía escuchas a las cotorritas, en algunos lugares llegas a escuchar todavía al zaraguato o un aullador gritando todavía por las mañanas. No es tan común, pero suele suceder, poder estar tan cerca. Calakmul es un municipio hermoso, ¿no? Tener la reserva de la biosfera de Calakmul cerquitita es muy bello, respirar azul clarito. Yo llegué aquí antes del tren, o sea, yo sí tengo esa referencia de antes del Tren Maya, de cuando se empezó a hablar que un tren que querían hacer, hasta ahora que ya están desmontando la reserva de la biosfera de Calakmul, hasta ahora que ya están, se están viendo las primeras afectaciones aquí. Para mí el territorio atraviesa la ciudad que habito, pero también atraviesa las reservas, por ejemplo, naturales en las que he trabajado en Yucatán, la del Anillo de Cenotes, la de Kuxtal, que trabajando con esos grupos me di cuenta que la vulneración de sus derechos era la vulneración de mis derechos. Entonces, para mí, cuando pienso en la palabra territorio, pienso que no acaba en el periférico. Actualmente la dinámica que hay en Progreso y en el mar y en la playa ha ido cambiando, yo diría rápida y drásticamente, porque sí, a lo que antes era poder ir, caminar, pasear o simplemente poder llegar al malecón principal y sentarte en la arena y armar tu mesa o poner tu sombrilla con tu familia, que de antes solo consistía en el que llegue temprano a buena hora, agarraba un lugar. Ahora es no te pongas de este lado porque esas mesas son de tal restaurante, o estas sombrillas te cuestan 600 pesos 2 horas, o ahora este es de restaurante y no pases porque no cumples, o sea, en mi caso, eres de piel morena o no traes el suficiente dinero para poder estar en esta instalación. Y entonces sí, eso es como, creo que lo podemos ir notando, el darte cuenta que ya no se siente de nosotros. Siento que esta parte es una zona llena como de riquezas, ¿no? Muchas riquezas naturales, muchas riquezas culturales. También pues ha sido una zona que ha sido como bastante olvidada, bastante como pues despojada, utilizada para otros fines. Pero al menos en esta zona centro de Quintana Roo era como que el refugio. La ciudad de Campeche me gusta mucho porque es un lugar, creo que estamos en la parte más tropical del país, entre las más tropicales del país,
A mí me gustaba, por ejemplo, mucho irme al malecón cuando estaba más joven todavía. Y por las tardes, ¿no? A ver los atardeceres, porque yo configuré mi horario de la escuela para hacerlo. Y es espectacular la puesta de sol que hay aquí, siempre es distinta. Ahora, en estas épocas, creo que ha cambiado bastante. No sé por qué, pero nadie se está dando cuenta de lo que está pasando y todos nos damos cuenta a la vez, pero ¿a quién nos arrimamos? O sea, no, verdaderamente a nivel Estado, a nivel institucional, no tenemos para dónde irnos porque nos arriesgamos a tener el mismo destino que muchos y muchas activistas de corte ambiental. Las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y poderes de la Unión tienen la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, así como de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente el daño en cada una de las cosas y procesos que les toca hacer. Y esas obligaciones también aplican en el contexto de la realización de megaproyectos como el tren y respecto de las actividades empresariales que regulan. Todas las empresas, sean públicas o privadas, independientemente de su sector, tamaño, nacionalidad o estructura, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, no solo de las personas trabajadoras, sino de las poblaciones que viven y pasan por donde realizan sus negocios. Esta responsabilidad implica no afectar derechos de personas y grupos. Eso significa que primero deben tener un proceso de debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas potenciales o reales de lo que hacen sobre los derechos humanos. Y luego deben hacerle frente a las consecuencias negativas que hayan provocado directamente o que hayan contribuido a provocar con sus relaciones comerciales. Por otro lado, las instituciones financieras nacionales, regionales o internacionales que aportan los fondos para las inversiones con que se financian los megaproyectos también tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que implica contar con procesos adecuados para evaluar y demostrar que se cumplen sus marcos, políticas y normas, así como con mecanismos de queja y remediación tanto propios como de sus clientes. Desde esa perspectiva, si los impactos de un proyecto abarcan a toda la población, entonces toda la población debe participar con información en la decisión de si se hace, si no se hace o cómo se hace. Lo cierto es que así como ha ocurrido en este megaproyecto, suele dejarse fuera de las discusiones y decisiones a la población, y la exclusión es aún mayor con algunos grupos. Las mujeres, las niñas y niños, las personas adolescentes y jóvenes, las integrantes de pueblos originarios y afromexicanos, las personas con discapacidad, las migrantes, desplazadas y refugiadas que tienen el mismo derecho a decidir sobre los territorios, porque habitan y transitan esos territorios, pero enfrentan desigualdades y discriminación para hacerlo. Desde que tengo uso de razón, la gran parte de mi vida he vivido en la misma casa. Y durante mucho tiempo la imagen de un tren tenía otro significado, porque en el centro, no en el centro, lo que ahora ya es parte del centro, era atravesado por rieles que se usaban, y entonces mi imagen del tren era en realidad un sonido. Entonces para mí cuando se anuncia este proyecto, quitan todo lo que se dotaba de positivo de la imagen de un tren. Entonces, de entrada, para mí esto es contraintuitivo al principio. Y mi territorio, y ahora ya contestando ya esta idea de lo contraintuitivo de un proyecto, inclusive en la cuestión emocional, pues mi territorio no estaba cercenado. Esa es la palabra que a mí me gusta utilizar, porque me parece que determina exactamente, al menos en esta lengua, en el español, la idea de desconectar una cosa con otra, cortar una cosa por la mitad o por un extremo o por una extremidad. Bueno, pues ahora que ya se iniciaron como las construcciones y todo eso ya ha avanzado bastante, pues ha cambiado mucho, especialmente en manera, desde el punto de vista social quizás no haya cambiado tanto. Ahorita es como que estamos viendo el impacto ambiental. Ya una vez que esté el tren encima de las vías, yo creo que veremos más el impacto social, pero actualmente durante esta etapa de construcción el impacto se está viendo mucho a nivel ambiental, ¿no? Algo que me da miedo del Tren Maya es que pueden pasar dos cosas. La primera es que no funcione y que haya sido un desperdicio, ¿no? Que haya sido un desperdicio y que
que la gente no lo use o que al final sea, pues sí, un despilfarrar dinero, ¿no? Fondos, al final, ¿no? Públicos. Y pues que hayan destruido todo, que hayan hecho todos estos cambios, que hayan hecho todos esos impactos al medio ambiente por absolutamente nada. Y la otra parte, que sería lo contrario, porque también me da miedo, es el que sí funcione, ¿no? El que digan, ok, pues sí deja suficiente recurso monetario, la gente sí lo usa, sí se mueve ahí. Pero ¿por qué me da miedo? Porque si bien puede llegar a funcionar, para mí no es una excusa para seguir destruyendo el medio ambiente en pro de un supuesto progreso, ¿no? Funciona o no funcione, a mí la verdad me da miedo porque yo vengo de Chiapas y pues ahora estoy acá, entonces me muevo mucho de Chiapas para Yucatán. Entonces, como el tren justamente inicia en Chiapas y termina en esta parte de la península, la pregunta que más me hacen respecto al Tren Maya no es mi opinión, sino ¿y cuando está el tren? ¿Lo vas a usar? Entonces, cuando me preguntan eso, yo entro como en un duelo porque digo, es que si no lo uso, es como decir, lo construyeron en balde, pero si lo uso es como darle razón a las personas que lo construyeron y para que hagan otras cosas peores, ¿no? Aquí donde nosotros estamos en Progreso no llegará el tren, pero claro que se siente y claro que van a haber grandes cambios. Yo creo que este cambio en Progreso se debe al querer desesperadamente envolver a Progreso un lugar turístico, que al final obviamente van a invertir para turismo extranjero, para turismo que no es ni siquiera local de Yucatán, o sea, para turismo que es de fuera, que puedan pagar en dólares, que cumplan con la vestimenta o con lo que se pide para poder entrar en esos lugares, ¿no? Y pues sí, la gente que somos de aquí de la comunidad, que nos dedicamos a la pesca, que trabajamos al día, no es como que podamos ocupar esos espacios. Entonces, todo eso va a afectar. Yo creo que debería de tenerse una visión más amplia de lo que puede llegar a ser, no solo en presente, sino a futuro, lo que es la construcción del tren. Ya una vez que empezaron las obras y las construcciones, pues una de las principales cosas que he podido notar ha sido la llegada de mucha más gente, ¿no? Xpujil creció muchísimo, muchísimo. Llegaron especialmente a trabajar en la construcción, tanto del acueducto, que es otro, que el acueducto se está construyendo para poder abastecer de agua, ahora que se espera que llegue el Tren Maya. Entonces son varios proyectos los que se están detonando aquí y para eso llega mucha gente de afuera. Pues han sonado muchas noticias de varios temas de inseguridad, entonces ya no es la misma tranquilidad que yo sentía. Aquí en Calakmul, en Xpujil, hay varios puntos de militares distribuidos, ¿no? Entonces es común ver pasar pues así las camionetas llenas de militares, verlos pues con sus armas por todos lados. Esto, o sea, a mí honestamente no me gusta. Yo no siento tranquilidad cuando veo a todos esos hombres armados en que yo voy a comprar fruta y ahí están, ¿no? Yo no siento esa tranquilidad, la verdad. Al menos aquí en Carrillo han aumentado mucho accidentes, han aumentado mucho personas desaparecidas y también pudimos ir viendo cómo poco a poco iba aumentando como el número de militares dentro de las ciudades, ¿no? Empezó pues en Playa del Carmen, luego en Tulum, podías verlos en las playas y ahorita también en Carrillo Puerto. De algún modo creo que este asunto como con la militarización es un poco complicado porque aumenta la violencia y la solución que quiere darle el Estado es traer más fuerza militar, ¿no? Al ejército. Y eso solamente hace que aumente más la violencia. No sirve de nada el número de como efectivos que tengas si realmente no atacas como que el problema o la razón por la que se está generando toda esta violencia, ¿no? Como por el historial de abuso que ha habido, y igual por muchas cosas que han sucedido en toda la historia de México, que involucran al Estado, a los militares, lastimando personas, ¿no? Personas defensoras de derechos, personas que estaban luchando por sus tierras, personas de ciertas comunidades que afectaban para ciertos propósitos de personas interesadas, ¿no? Como que me da mucha desconfianza. Creo que siempre he tenido esa desconfianza particular, ¿no?
Pero ahora entonces se vuelve todavía más peligroso porque está 100% legitimado el uso de la fuerza por parte como de los militares. El 22 de noviembre del 2021 se publicó un acuerdo por el que el presidente de la República declaró de interés público y seguridad nacional los proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura y aquellos que se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional. También instruyó a las dependencias de la Administración Pública Federal a emitir en un plazo máximo de 5 días hábiles autorizaciones provisionales con una vigencia de 12 meses. Cumplir este acuerdo presidencial implica restringir o limitar derechos humanos sin seguir el procedimiento previsto en la Constitución para ello, y es contrario a las obligaciones del Estado mexicano derivadas del Acuerdo Regional de Escazú para el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, del cual México es parte. A pesar de ello, dicho acuerdo fue suscrito por 18 titulares de secretarías de Estado que serían corresponsables. Uno de los principales derechos en riesgo es el derecho a la participación informada en la dirección de los asuntos públicos y en la toma de decisiones. Siento que no estamos preparados para tal cambio, pero que como no es como que podamos decir, sí, no lo queremos, o sea, ya está listo, ya está hecho y ya está decidido por personas que están por encima de nosotros, que no debería de ser así. Y podríamos tener la elección y opinar, entonces todo eso va a afectar. Yo creo que debería de tenerse una visión más amplia de lo que puede llegar a ser, no solo en presente, sino a futuro, lo que es la construcción del tren. Las decisiones adoptadas sobre la realización de megaproyectos estarían violando el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos originarios, el derecho al desarrollo, a controlar el rumbo y ritmo y lo que significa e implica el propio desarrollo, y el derecho a la participación informada en la toma de decisiones que tienen quienes habitan y transitan los territorios y que pueden ser afectados o estar interesados en el tren y sus proyectos asociados. Ahora, no basta con hacer algo en cuanto a la información y a la participación. En la adopción de decisiones sobre proyectos, la información y la participación tienen que cumplir ciertas características para asegurar que se están respetando, protegiendo y garantizando los derechos humanos. Y entonces yo creo que sí, todo ha ido cambiando y es un tanto desesperante el ver cómo todo va tan rápido y todo va creciendo y ni siquiera puedes tú, que eres parte de la comunidad, decir, oye, esto no me conviene, esto me está afectando o esto no queremos que vaya hacia allá, pero parece que nuestras voces no se escuchan. Conforme al análisis de Que sepan que sabemos, los mecanismos y procedimientos de participación en la toma de decisiones deben ser oficiales, institucionales, sistemáticos y continuos, antes, durante y después de que se adopte la decisión y no solo a través de un par de eventos. Oportunos, durante las primeras etapas de ese proceso cuando las opciones están abiertas y con plazos razonables. Efectivos, para que las personas que pueden ser afectadas o estar interesadas influyan en las decisiones. Que no solo se escuche su opinión, sino que realmente se tome en cuenta lo que dicen. Significativos, en los que se dé debida consideración a los resultados y los integren en la decisión. Pertinentes culturalmente y en función del contexto y las condiciones locales. No discriminatorios, tomando medidas especiales para asegurar una igualdad real de oportunidades, e informados, porque sin información no puede haber participación. He podido estar en dos juntas informativas sobre el Tren Maya, pero tanto como participativa no era, porque solo se sentaban ahí, enfrente estaba pues el podium o así como las mesas de todos los señores, que a la fecha ni recuerdo quiénes eran, ¿no? Obviamente nadie se pronunciaba en contra o nadie se pronunciaba con dudas, ¿no? Porque imagínate, o sea, da miedo, ¿no? En alguna reunión yo sí llegué a opinar, o sea, recuerdo, ¿no? Alcé la mano, llegué a hacerles preguntas concretas, oigan, ¿dónde está la línea del tren exactamente, ¿no? ¿Por qué no han informado? O sea, ¿cómo es que pudieron tomar una decisión? Porque ya había pasado la supuesta consulta que hicieron aquí con violaciones al convenio 169 de la OIT, pero ya era la supuesta
consulta y les dije eso, ¿no? ¿Cómo es que consultaron si ni siquiera han dicho exactamente dónde va a pasar o no han dado detalles sobre este megaproyecto? Pero pues obviamente no hubo una respuesta contundente de todo eso, ¿no? O sea, hasta yo me sentí un poco vulnerada porque todos se me quedaban viendo, o sea, como que quién es. Y entonces eran esas preguntas, ¿no? Así de, pero tú, ¿quién eres? O sea, ¿eres de aquí? O como no sé si decir, quitándole valor a mi opinión. Entonces fue difícil, o sea, yo nunca sentí como que fuera un espacio realmente de diálogo o de consulta, nada, solo era de que les vengo a decir esta información. La información también debe cumplir ciertos atributos. Debe ser objetiva, veraz, oportuna, completa, confiable, verificable, actualizada, procesable, comprensible, pertinente, en lenguaje técnico y no técnico y apropiada a la edad. Debe difundirse por distintos medios electrónicos y no electrónicos y en diferentes formatos impresos, orales o audiovisuales, accesibles para personas con distintos tipos de discapacidad, traducida o interpretada a idiomas o lenguas locales, incluidas las de los pueblos originarios, y considerando las necesidades especiales de otras personas y grupos discriminados. La información no solo debe poder ser buscada o recibida por las personas, sino que debe ser puesta a disposición del público de manera gratuita o a costo razonable, sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención, sin restricciones indebidas sobre su reproducción o uso y en todos los momentos en que se genere o cuando existan cambios relevantes. Lo que yo me encontré en mis tareas de investigación era que aquí en Campeche la transparencia está por los suelos. Hicimos la solicitud de transparencia hacia el gobierno del estado y pues quisiera decir que hubo respuesta negativa, pero ni siquiera tuvimos no está en nuestras capacidades, no tuvimos ni siquiera una respuesta negativa, fue nulo el acercamiento que tuvieron con nosotros. Cuando las características que debe tener la información y la participación no se cumplen, ya sea por lo que hacen o por lo que dejan de hacer las autoridades, las empresas y las instituciones financieras, se están violando los derechos humanos. Lo que nos comparten en su propia voz las personas jóvenes y que caminan con jóvenes en la península de Yucatán son indicios precisamente de esas violaciones. Pues me involucré, yo diría, de dos maneras. Primero, a un nivel muy ciudadano, de hecho con una intención inclusive periodística, con un pequeño colectivo que hicimos para pues encontrar información, lo cual era, sigue siendo un problema hasta hoy, pero era un problema muy serio al principio donde no había nada, no había proyectos ejecutivos, no había mías, tampoco es que ahora hayan muchas, pero no había nada y entonces rascar información en la plataforma de transparencia fue un esfuerzo que al final se quedó en esas 4 personas que lo hicimos porque no concretamos un proyecto, digamos, para presentar esta información. Sin embargo, de manera más directa, cuando empiezan todas estas tomas de decisiones a nivel, digamos, subregional en ciertas partes de los tramos, pues estaba el tema del paso del tren por la reserva de Cuxtal. Está hacia el sur de Mérida, provee de aproximadamente el 50% del agua que se consume. Y en ese proceso yo participaba de un espacio de articulación ciudadana con gobierno y nos presentaron la propuesta. Pero cuando rechazamos la propuesta enfáticamente de que no podían pagar el daño que está provocando el tren al cercenar una tercera parte de la reserva de Cuxtal, la directora de la reserva dijo que pues ella iba a asumir las consecuencias y, citando a Porfirio Díaz sin saberlo, dijo que la historia la juzgará. Y en ese momento, en plena pandemia, verano del 2020, yo dije, no puede ser. ¿En serio alguien dijo la historia me juzgará o la historia me absolverá? Después de platicar con cada una de estas 6 personas jóvenes habitantes de la península de Yucatán, a quienes conozco a través de Que Sepan Que Sabemos, por su interés en reducir asimetrías de poder, confirmo que esto no se trata únicamente de estar a favor o en contra de un proyecto,
sino de conocer, ejercer, exigir y defender el derecho que tienen las personas que viven en los territorios a informarse, a participar y a decidir sobre esos territorios. Así que quise finalizar mi conversación preguntándole a cada una, ¿qué le dirían a las autoridades, a las empresas y a las instituciones financieras involucradas en la realización del llamado Tren Maya? Pues a todas las empresas, a los tomadores de decisiones, pues sí, al gobierno, a todos los que están impulsando este megaproyecto, sí les diría que, no sé, que te tomaran el tiempo para subir a la estructura 2 de Calakmul y pudieran observar esa maravilla, ¿no? Si lo veo de alguna manera, diría eso. O sea, ¿por qué no pueden sentir ese amor a la madre tierra, no? Si lo veo desde una visión muy romántica, diría yo no sé qué les pasa, o sea, o por qué no les importa, ¿no? ¿Por qué son tan egoístas de solo ver sus intereses particulares? ¿Por qué siguen apostando por ese crecimiento económico? ¿Por qué no les importa la población local? ¿Por qué no hacen las cosas diferentes con la madre tierra? No sé, quiero subirlas ahí y decirles, no puedes apreciar esto y no puedes ver esto y sentir algo por todo lo que está aquí. Creo que sí necesitamos cambios radicales. Y cuando uso la palabra radicales me refiero de raíz, de muchas formas, prácticas, programas y proyectos del gobierno municipal, estatal y federal. Entonces creo que un cambio de raíz implica dejar de hacer las cosas como siempre se han hecho, pero sinceramente creo que no están dispuestos a enfrentarse al duro espejo de que en realidad a nadie le importan y que solamente le importan a la gente que recibe un beneficio directo de la acción política de esas personas que ahora son las autoridades. Creo que a las empresas hay que pedirles que se entiendan primero como colectividades humanas antes de como negocios capitalistas. Y entonces entenderse como comunidades humanas significa que están haciendo las cosas por un bienestar colectivo. Por favor, no se acaben el mundo, no devasten el mundo, no sigan pensando en el capital como la única obsesión de sus vidas. Quisiera dudar, ¿no? Quisiera dar el beneficio de la duda. Este punto en el que ellos tampoco se dan cuenta como de la magnitud del daño, pero tal vez no sea así. Realmente están muy conscientes de todos estos daños que están pasando y de cómo pueden estar afectando a las comunidades, a las personas que viven en estos territorios y aún así no les importa. Están destruyendo su gallina de los huevos de oro. No, están dañando sus playas, están dañando la selva que tanto venden, ¿no? Entonces, creo que eso es lo único donde podría yo decir, bueno, en este punto como que en común podrían ellos ver. No les causa ruido, no son personas, no son seres humanos viviendo en los mismos territorios en los que estamos también. No se preocupan por lo que está sucediendo con el medio ambiente. Lo que me gustaría decirles es que por favor volteen a verse a ellos mismos y realmente recapaciten fuera del fanatismo partidista o gubernamental que puedan tener y se observen y piensen realmente qué estoy haciendo con el poco poder que tengo, con el que me confieren. ¿Qué estoy dañando? ¿Qué estoy beneficiando? Admitir que las cosas no salieron tal vez como uno tenía pensado. Si ya la cajeteé en la mitad del camino, me queda reponer lo que me falta, ¿no? Entonces, como ser un poquito humildes en admitir esa parte. El tener un puesto allá no te hace superior a los demás, te hace nuestro representante. Entonces, represéntanos, ¿no? Sé sabio, piensa en los demás, piensa en lo que van a necesitar no solamente la gente adulta, sino también los más pequeños. Yo creo que lo que podría decirles tanto a empresas involucradas en estos proyectos, a autoridades, a todos los grandes mandos que están involucrados aquí es primero la comunidad, primero tu gente. Escucha a tu gente, o sea, al final los que estamos aquí, los que resistimos somos nosotros, porque realmente ya ni siquiera es vida, es resistir, es sobrevivir a tanto cambio, a tanta, pues,
falta de respeto porque pasan siempre por encima de nosotros. Yo creo que sí les diría que tantito corazón, dejemos a un lado la codicia, el dinero, aunque suene como muy de utópico, pero sí, o sea, todos habitamos en la misma tierra, habitamos en la misma península y va a llegar un momento en que ya no vamos a poder más. Y ya ni siquiera es si quiere, ¿no? O sea, ahí están las leyes y ya las estamos conociendo y se está propagando esa información, ¿no? Cada vez hay menos ignorancia en cuanto o más bien desconocimiento de nuestros derechos humanos, ¿no? Yo creo que quieran o no, tarde o temprano se van a exigir esos derechos. Agradecemos la valentía y la disposición de las personas que nos compartieron sus pensamientos, sentires y opiniones basadas en experiencias personales para la creación de este archivo de voces vivas, de las que aprendemos y a las que reconocemos. Estas voces dicen a autoridades, empresas e instituciones financieras: ahora sabemos los derechos que tenemos y las obligaciones y responsabilidades que han incumplido. Pero que así haya sido no significa que así tenga que seguir siendo. Y por supuesto, no puede seguir siendo así. Este reclamo me recuerda al de la torcaza, una ave que vive en la región y cuya leyenda narra el origen del peculiar sonido que emite. Me la contó una de las jóvenes con las que hablé. Bueno, este sonido viene un poco como de una historia también, una historia. Entonces suena un poquito como Kuktutusen. Así, más o menos. En esta historia, estaba una torcaza empollando sus huevitos, pero necesitaba como salir a buscar alimento. Entonces ella estaba muy, muy preocupada, ¿no? Entonces llega pues su vecina la ardilla y le dice: no te preocupes, puedes salir, yo vigilo a tus hijitos, va a estar todo bien. Y entonces pues la torcaza confiada se fue, ¿no? Salió a buscar alimento. Y cuando regresó, no estaba la ardilla y tampoco estaban sus huevitos. Entonces, este sonidito como Kuktutusen justamente significa la ardilla me engañó, ¿no? Entonces, es como un poquito un lamento, el lamento de la torcaza justamente, ¿no? De esta palomita. Entonces, generalmente puedes escucharlo como a los atardeceres o muy en la mañana, pero sí tiene ese sonito que es muy particular, que si realmente le prestas atención dices: sí, está acusando a la ardilla. En el contexto de este megaproyecto que nunca fue maya y que ahora es militar, que una y otra vez en su proceso ha traicionado la confianza de aquellas, aquellos y aquellos que creyeron que se actuaba de buena fe, por supuesto que cabe el lamento, el reclamo y la acusación, pero también la exigencia de reparación. De una reparación individual y colectiva por el daño que se ha hecho con actos y omisiones, por la violación de los derechos humanos individuales y colectivos de quienes habitan y transitan los territorios. Porque aunque sea común que en México se violen los derechos, esto no puede ser normal. Y este megaproyecto que ha pretendido ser paradigmático, ahora tiene la oportunidad de serlo porque permite repensar y replantear una reparación integral del daño que ponga en el centro las prioridades, intereses y visiones de las, les y los sujetos titulares de derechos. Agradecemos a la Casa de Libros José González Beitia por el espacio para grabar una de las entrevistas de este episodio y les invitamos a conocer su catálogo tanto en digital como físico. Archipiélago es una herramienta de la iniciativa Que Sepan que Sabemos de la Organización Cohesión Comunitaria e Innovación Social, que busca reducir asimetrías de información y poder para que quienes viven en los territorios decidan sobre ellos. Yo soy Sujaila Basbás, directora general de CCIS y estoy a cargo de la dirección de este podcast. Con Katia Puga hicimos la planeación e investigación. La producción y guiones son de Mitzi Pineda y Maggie Moret, quien también hizo el fact-checking. El diseño sonoro es de Vicente Romo y la edición de Fernanda Guzmán. Las ilustraciones son de Belén Quirós y la comunicación es de Jocelyn Soto.